Queridas hermanas, queridos hermanos, en la segunda lectura de la misa de hoy de San Pablo a los Romanos se destaca la importancia del amor al prójimo. Hemos de tener claro en qué consiste este amor y qué es lo que incluye. En la primera lectura del profeta Ezequiel y en el Evangelio de San Mateo se nos invita a ayudar al prójimo mediante la corrección. A esta corrección que procura la mejora del hermano se le llama corrección fraterna. ¿Qué relación guarda esta corrección fraterna con el amor al prójimo? ¿Cómo hay que hacer la corrección fraterna para que dé el resultado esperado? Lo primero, decía, es tener claro en qué consiste el amor al prójimo. San Pablo dice a los romanos que todos los mandamientos se resumen en este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor a uno mismo, bien orientado, consiste en querer lo que Dios quiere para nosotros, porque Dios desea lo mejor para sus hijos, lo que más nos conviene, especialmente con miras a la vida eterna. El amor al prójimo es, ante todo, desear su bien y poner los medios para que alcance ese bien que le conviene y le corresponde. Esto no solo se traduce en prestarle un servicio, hacerle un favor, proporcionarle una ayuda ante sus necesidades, sino también incluye corregirlo cuando las circunstancias lo requieren por su bien. El Catecismo de la Iglesia afirma que la caridad, es decir, el amor, exige la práctica del bien y la corrección fraterna. Es decir, que la corrección fraterna forma parte del amor al prójimo. En la primera lectura el Señor dice por boca del profeta Ezequiel algo muy fuerte. Si yo pronuncio sentencia de muerte contra un hombre porque es malvado y tú no lo amonestas para que se aparte del mal camino, el malvado morirá por su culpa, pero yo te pediré a ti cuentas de su vida. Esto significa que no podemos quedarnos indiferentes ante las malas acciones de los demás, sino que debemos actuar, advertirles que deben apartarse del mal y del mal camino. De lo contrario, Dios nos pedirá cuentas. Jesús en el Evangelio lo dice de esta manera: si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrás salvado a tu hermano. La idea es la misma. El amor a los demás debe incluir la corrección, aunque muchas veces nos pueda costar corregir a alguien. Algunos ejemplos que pueden ilustrar esta manera de proceder. Si veo que un hermano mío, un amigo, tiene la costumbre de mentir, como lo quiero y deseo su bien, hablaré con él para hacérselo ver y le recomendaré que diga siempre la verdad. Si un hijo suele tomar lo que no es suyo, los padres que lo quieren lo corregirán para que respete los bienes de los demás y deje de robar. Si el marido no dedica tiempo a los hijos, la esposa le puede hacer ver que su primera obligación es atender a la familia antes que el trabajo. Si la mamá consiente a los hijos, les compra todo lo que se les antoja y aún más, el esposo le podrá hacer notar que los está deformando y que así no los conducirá por el buen camino. Si el novio pretende tratar a la novia con expresiones que están reservadas para el matrimonio,
ella tendrá que explicarle cómo debe ser esa relación en el noviazgo y pedirle que la respete por el bien de los dos. Aquí se ven pues cómo con estos diversos ejemplos la corrección juega un papel importante por ayudar a la otra persona, que es la manera de manifestar el amor precisamente. Ahora, ¿cómo hay que hacer esa corrección para que dé el resultado esperado? Porque no puede hacerse de cualquier manera. A veces puede resultar incluso contraproducente corregir a una persona. Jesús dice que si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Es decir, no en público ni delante de otras personas, para vivir la delicadeza que es caridad. Esto incluye buscar un buen momento, por ejemplo, cuando ambos estén serenos, hacerlo con amabilidad y dar las razones de lo que se sugiere para facilitar que el otro comprenda esa recomendación y reaccione bien. También es fundamental hacerlo con humildad, sin adoptar una postura de superioridad o de autosuficiencia, sino contando con que uno también tiene errores. El Papa Francisco lo dice así: la corrección fraterna es un aspecto del amor y de la comunión que deben reinar en la comunidad cristiana. Corregir al hermano es un servicio y es posible y eficaz solo si cada uno se reconoce pecador y necesitado del perdón del Señor. Hasta aquí las palabras del Papa. Y Jesús señala después que si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Por tanto, no se trata solo de amonestarlo y quedarse uno tranquilo pensando que pues ya dijo lo que tenía que decir y que el problema es del otro. Hay que procurar que escuche, facilitárselo, por ejemplo, con alguna pregunta oportuna. ¿Me permites que te diga una cosa que te puede ayudar?, etcétera. Es importante que al corregir nos centremos en el error cometido y no generalizarlo a toda la persona, porque le podríamos hacer un daño. Por ejemplo, no es lo mismo decirle a alguien que en tal ocasión se dejó llevar por la pereza y no cumplió con su deber, que decirle, como eres perezoso, debes corregirte. En este segundo caso se está descalificando a la persona y no solo a sus acciones. Lógicamente tampoco debe faltar la oración. Antes de hacer la corrección fraterna, pedirle a Dios que acertemos y que el otro la reciba bien. Y después de haberla hecho, pedirle que le ayude a poner en práctica lo que se le recomendó. Pero no se trata solo de hacer la corrección fraterna, sino también de recibirla con las disposiciones adecuadas. ¿Cuáles son esas disposiciones que hemos de fomentar cuando nos dicen las cosas? En primer lugar, la humildad, que parte del convencimiento de que necesitamos ser corregidos. Después, la gratitud, porque comprendemos que quien nos corrige lo hace buscando nuestro bien, porque nos quiere. San José María decía: la práctica de la corrección fraterna, que tiene entraña evangélica, es una prueba de sobrenatural cariño y de confianza. Agradécela cuando la recibas. Hasta aquí San José María. Pues finalmente, entre estas disposiciones personales está pedirle a Dios ayuda para que podamos traducir en hechos lo que nos han advertido o nos han sugerido para nuestra propia mejora. Pues procuremos amar cada día más a nuestro prójimo, buscando ante todo su bien. Demostrémosle ese amor mediante la corrección fraterna, hecha con delicadeza y con humildad. Recibamos nosotros las correcciones de los demás también con humildad y con agradecimiento. Pidámosle a Dios que nos ayude tanto para hacer la corrección fraterna como para recibirla. Y dejemos en manos de la Santísima Virgen el propósito de vivir
esta costumbre evangélica.